pues arrancamos la tercera parte del programa. Lo hacemos con, bueno, alguien que forma parte de Quadre en Blanc, porque está en la historia de este programa desde el principio. Por cierto, que habrá que también contar con él, a ver, para el nuevo diseño del plató del año que viene, a ver qué hacemos. Se trata del artista Pascual Cándido, que, como digo, pues bueno, entre otras cosas es un poco artífice de todo esto que se puede ver, tan maravilloso, y que nos ha servido de leitmotiv durante todos estos años que llevamos aquí ya en TV4. Y gracias a Pascual Cándido estamos aquí en TV4, la verdad que sí. Fue gracias a su mediación con don Paco Canales que recalamos aquí en una nueva etapa, y creo que definitiva, de Quadre en Blanc. Don Pascual Cándido, qué alegría verle siempre, y bueno, y siempre por buen motivo como el que vamos a comentar, ¿no? Pero antes que nada, Sí. ¿usted pensaba que esto iba a durar tanto tiempo o no pensaba eso? ¿Por qué no? Claro que sí. Las cosas que se hacen bien normalmente suelen tener una buena trayectoria, ¿no? Y esta es una cosa que tú mismo ya lo ves, ¿no? El tiempo que tienes de este programa y el recalar aquí en esta casa, pues fue una sorpresa en su momento, pero está consolidado. Aquí todo es más calmo, todo es más bello, todo es más tranquilo y todo es más libre, que eso es muy, muy importante. Y nos permiten contar con gente como don Ismael Bonet, que seguro que quiere saludar al artista Pascual Cándido, y Pascual Cándido al maestro Ismael Bonet. Mira, Claro que sí. ahí no sé si has intervenido tú, Pascual, pero mira qué despacho le han montado. Vaya. Qué bien que está, y que tengo yo y minimalista, pongo las manos ¿no? encima de la mesa. Le han ¿ves? ascendido y claro, míralo, ahí. Muy bien. Y estoy de maravilla. Muy bien, muy bien. Y Aquí. fresquito mejor. Yo a Pascual lo veo todas las, bueno, casi semana sí, semana no, Tenéis una historia haciendo común, ¿no? fotos en el básquet. Claro. Os une el baloncesto, ¿no? Claro, es Y otra faceta, una otra pena al faceta. final. Una pena. Este año ¿Pero sí. qué ha pasado? ¿Qué ha pasado al Sí. final? Que no hemos No, bajado. que es un equipo estupendo, ha hecho una trayectoria estupendísima, llegó a la final, tuvo un mal partido fuera de casa en la final, en la primera final. Final para un ascenso, estamos Final hablando. para ascenso de categoría. El equipo iba directo a la primera. Tuvo un mal partido fuera de casa, Sí. tremendo, que no pudo remontar aquí, aunque ganó de 26 puntos. Y a partir de ahí, pues ya entró en playoff, pero llegó también a la final del playoff. Ya. Y por pocos puntos también lo perdió. Cachis. Entonces, quiero decir, haciendo una temporada estupendísima, al final, pues el sabor ha sido Agridulce, ¿no? un poco amargo, ¿no? Bueno, pero todo se mejora, igual que el fútbol. Oye, Seguro. hemos estado a punto ahí también. Total, se Bien. nos llevaron a Zipenga, don Ismael, y Sí. luego no juega ahí en el Mundial. Se podía haber quedado Ya. para los partidos del play. Bueno, pues mira, ya que se vaya. Ahora se va, ¿no? Ahora se va a la Almería, pues Fíjate. allí que. Fíjate. Bueno, lo que es la vida, lo que es la vida. Si es que no se puede besar uno el escudo porque no sabe dónde va a estar mañana. En el deporte Claro. de élite por lo menos parece así, ¿no? Yo cuando los veo así besarse el escudo y luego viene otro club con la pasta y se lo lleva y empieza a besar el otro escudo, digo... Ahí parece ser que el que puede besar el escudo es el aficionado Claro, de de verdad. verdad, el que está de siempre verdad. ahí. Los demás, bueno. Como don Ismael y don Pascual, que están ahí a las duras y a las maduras. Todos los partidos. Sí. Todos los partidos. Así es. Y el año que viene continuaré. Ya estaban ahí intentando sacarse abono la gente por si el Castellón subía a Primera División. Cuando ha ido gente que ha estado con el Castellón, ¿hasta dónde bajó el Castellón? ¿Hasta segunda ref o primera ref, ¿no? O no, tercera ref incluso. Es que entonces era tercera división. Ya. Era la tercera división clásica, sí. Sí. Bueno, vamos a hablar de arte, que nos liamos aquí, hechos los saludos, don Pascual Cándido. Por eso digo yo que este programa es libre y creo que así también es mucho más fresco. Pero hemos traído a Pascual Cándido. Pascual Cándido ha venido, no hay que traerle porque él viene cuando quiere, porque este es su programa. Pascual, tenemos una exposición de la que voy a tener la suerte de ser una especie de co-comisario, no co-comisario, cuidado, sino co-comisario, aquí en Villarreal, además por un motivo de trayectoria, ¿no, Pascual? Correcto, sí, fíjate. Nosotros hemos hecho alguna retrospectiva, como ya veaste tú, pero en este caso en concreto he querido que fuera una retrospectiva más profunda, ¿no? Que
que pudiese verse un poco la trayectoria por las distintas etapas que ha ido pasando la obra, que cuando la estás pintando no te das cuenta, y cuando das la vista atrás, precisamente esa última retrospectiva que hicimos, que fue en el 2020, pues ahí te das cuenta un poco que sí que hay cambios, y que son cambios que son notables, aunque no los aprecies, ¿no? Y en este caso lo que quería es hacer esto, es hacer una exposición, pero lo que ocurría es que no hay un espacio amplio en el entorno que se pueda acceder, y sí que lo hay en Villarreal. En Villarreal el Convent Espai d'Art es un espacio muy amplio, muy museístico, muy limpio, que te puedes mover bien, puedes mover muros inclusive, y ahí cabe una cantidad de obra suficiente como para poder representar perfectamente la carrera artística de una persona como yo, en mi caso, que pues son 30 años de pintar a la acuarela, ¿no? 30 años los consideras desde que te inicias en la acuarela. Digamos que la primera exposición la hice en el 2000, serían 26 de la primera exposición. 10 años antes, he dicho 30, pues serían algo más, 10 años antes empecé a trabajar con la acuarela, aunque mi carrera, digamos, artística es anterior, ¿no? Pero casi 40 años serían, ¿no?, los de estar trabajando con la acuarela. Pero realmente exponiendo 26. Oye, no lo sé, pero ¿no le surge a uno a veces la necesidad de decir, voy a dejar la acuarela un tiempo y voy a pasar al acrílico, al óleo? ¿No has sentido tú esa búsqueda? No, la búsqueda, más que dejarlo, lo que sí que he tenido en mente, y lo tengo en mente, es trabajar otras técnicas, que lo he hecho en plan, digamos, didáctico, para dar camino o salida a otras iniciativas creativas. Pero en principio la acuarela es que engancha de tal manera que es difícil soltarla, ¿no? Es difícil porque pintas también mentalmente de un modo distinto a lo que lo harías con el óleo o con el acrílico. Oye, ¿hay menos acuarelistas que antes, me parece a mí, o no? No, yo creo que no. Yo creo que la acuarela, a nivel... También es cierto que antes tampoco podíamos ser la gente que pintaba. Hoy en día, con las redes sociales, puedes ver mucha gente, tanto a nivel nacional como internacional. Y creo que sí que hay un boom de la acuarela en ese sentido. Otra cosa es que con la acuarela se hagan cosas, digamos, vanguardistas, ¿no? Pero que sí que hay un boom de grandísimos acuarelistas en cuanto a técnica y tal, sí que lo hay, sí que lo hay. Oye, mira, estamos viendo aquí ya obra, esta parece moderna, ¿no? Esta sí, pero es moderna, vamos a llamarla así, ¿no? Más contemporánea, más de ahora. Contemporánea, pero tiene 10 años. ¿Ya tiene 10 años claro, esto? Sí, y tiene una explicación también. Sí. Ahora ahondaremos. Pero has querido que sea, bueno, el Convent de l'Art será la inauguración el día... se inaugurará el día 3 de septiembre, con todas las exposiciones que coinciden con las fiestas de la Virgen de Gracia. Sí. Y esta no va a ser una exposición simplemente de fiestas, evidentemente, va a durar 2 meses, y se clausurará el día 31 de octubre, por lo que podrán verla, o podremos verla con detenimiento, podemos inclusive hacer visitas guiadas, y bueno, pues gente que hace tiempo que quería ver un poco obra mía de manera más tranquila y que no vaya tan rápido, porque con una semana a veces pasa el tiempo y hay gente que no puede ver tu obra y tal, aquí tendrá tiempo de poderla ver. Y además, como tú lo has dicho, no es una galería al uso, sino que es más una sala museística, ¿no? El aspecto es este, ¿no? Una sala muy amplia, con un espacio muy limpio, sin estructuras que destorben un poco la visión. Y claro, da gusto, ¿no? Da gusto exponer en esa sala. Un poco apartada. A ver, no está apartada porque está muy céntrico, ¿no? Pero es que la UNED está al lado. Claro, está delante prácticamente. Lo que ocurre es que en Villarreal en concreto, cuando te sales del centro... De la Plaza Mayor, porque... ya estás a la periferia, ¿no? Y entonces el circuito que se hace por la gente... tras muchos años un poco de estas exposiciones, pues no entraba en esa línea, ¿no? No llegaba a esa línea. Pero estoy seguro que la gente querrá desplazarse para ver esta exposición que va a ser magnífica seguro, y que, bueno, que
¿Qué etapas vas a aglutinar un poco en la exposición? Tengo una idea en la cual tú también me estás ayudando en ello. Y la idea es no hacer, digamos, una retrospectiva, digamos, cogiendo por fechas directamente, sino haciendo una selección de obras que puedan ser representativas, ¿no? Y representativas de cada etapa por las que he ido transcurriendo y pintando. No va a estar la parte, digamos, académica o de aprendizaje para entenderlo. Ya digamos que van a ser obras que tienen para mí, o tenían para mí, una mínima presencia para poder ser expuestas, ¿no? Y entonces tengamos que toda la exposición va a tener un cuerpo, ¿no? Creo que se va a poder ver bien, ¿no? Que no va a haber aunque son muchos años, a nivel técnico y a nivel de calidad artística no va a haber unos altibajos muy notables. Sí que van a haber diferencias, ¿no? Estéticas y de gusto. Habrá gente que le gustará más la primera etapa y hay gente que le gustará más la última. Y hay una etapa intermedia que para mí es muy interesante, que probablemente la gente... ¿Esta obra podría ser público, la anterior, por favor? ¿Podemos la anterior? No. ¿Había una? Bueno, es igual. No, esta es una marina más clásica, es, sí. de la colección La Llum de l'Àvia. Una etapa que yo la catalogo como la etapa azul fría, ¿no? En la cual de repente mi paleta se transforma, se reduce y quedan básicamente los azules, algunos ocres y algún malva que llega a estar de contrapunto. Pascual, una pregunta. Cuando uno ve una obra suya de una etapa anterior, ¿lo ve como algo a lo que no va a volver nunca en su evolución o lo ve como una etapa necesaria para lo que hace ahora? No, es una etapa necesaria porque normalmente suele contener un estado de ánimo también, ¿no? Una etapa. Pero muchas veces lo que haces es, digamos, retomar esa obra de esa etapa y transformarla o apoyarte sobre esa etapa para ir creando nueva obra. Yo, de todas las etapas que tengo en mi carrera y que habrá en esta exposición, en todas tengo ilusión de volver a pintar algo. Esta, por ejemplo, que decía yo antes, donde se ve... ¿no? Claro, esta no es esa etapa que comentábamos, esta es una etapa, digamos, por abstracta, ¿no? Previa a la abstracción, ¿no? Digamos que aún mantiene una estructura paisajística, pero ya empiezan a haber trazos y movimientos y gestos que son más bien de carácter abstracto, ¿no? Entonces, esta formaría parte de esto, ¿no? ¿Te has planteado hasta cuánto estás dispuesto a desfigurar el paisaje? Te pregunto. No en concreto, porque no, la intención no es desfigurarlo, ¿no? o llegar a la abstracción por llegar a la abstracción. La obra en sí mismo te va demandando un poco esa abstracción, porque es una síntesis, ¿no? De lo que estás haciendo. ¿Cómo se simplifica con la acuarela? Bueno, pues digamos que el motivo va dando paso al gesto, sería la palabra. O sea, tú empiezas con un elemento figurativo. Esta obra, por ejemplo, que estamos viendo, tiene elementos figurativos, pero ya tiene muchos elementos abstractos, ¿no? Entonces, ese tipo de obra va perdiendo las figuras, va perdiendo lo figurativo y se va quedando con el gesto, con el rasgo, con las manchas, ¿no? Ese sería un poco el tránsito que hace la obra hacia la abstracción. Luego, la obra circular, ¿no? Es algo tuyo, ya lo trabajas unos años, ¿no? Sí. Pero que supuso sí que hay una ruptura, ¿no? Por lo menos en cuanto al formato. Mi obra ha sido siempre muy apaisada porque digamos que el objeto era el paisaje, ¿no? Y el horizonte. Entonces todas las obras tendían a ser apaisadas y algunas de ellas muy apaisadas, ¿no? Pero en un momento determinado, cambiando de temática, me sugirió la temática trabajar en otro formato. Y en este caso fue el circular, porque me permitía darle movimiento. Curiosamente, ¿no? El círculo me daba la posibilidad de dar un movimiento. Igual que las alargadas te dan profundidad, ¿no? Por el horizonte, el círculo me da movimiento. Entonces, trabajando en el movimiento, pues bueno, he ido introduciendo temáticas,
¿no? Empezamos un poco con el tema de los frutos de la tierra, ¿no? Con la oliva, el aceite, las naranjas. Un formato circular que también te permite como dar más viveza al color, ¿no? En algunas obras. Ya no es el formato en sí, es porque yo estoy ya también en esa etapa, ¿no? Digamos que al cambiar el concepto de la obra en sí, en este caso empezamos con el tema de los elementos gastronómicos, pues digamos que me sugería un poco que tuviesen más vida, más colorido. Pero luego ese círculo pasó, digamos, a la parte de las marinas, pero del fondo del mar, ¿no? Yo siempre he retratado las marinas como paisaje, pero en el círculo... Ahora te has ido al fondo del mar. Nos fuimos al fondo. Sí. Y bueno, la serie, que es amplia, la titulamos Mar de Fondo. Mar de Fondo. Mar de Fondo. O sea que en realidad es un juego de palabras, ¿no? Pero y esto me permite un poco ese movimiento que hay en el mar, porque el mar tiene mucho movimiento, no solo las olas, digamos, de la superficie, sino también las olas que tenemos en el interior. Cuando te sumerges con unas gafas, lo ves, además. Y el movimiento de los peces, las mareas, todo eso se refleja en esa obra, y es que además la acuarela en sí es el medio para mí ideal para trabajar ese tipo de temática. Oye, igual que una evolución hacia el abstracto, ¿puede haber una involución? Es que yo no hablaría de involución en el sentido de que, bueno, pues ahora voy hacia atrás, sino que tú en un momento determinado estás trabajando abstracción y de repente pues te apetece hacer un paisaje. No será el mismo que habías hecho antes, ¿no? Porque digamos que el aprendizaje y la misma abstracción, si has llegado a ella, también te da recursos e historias que aplicas. Pero por el gusto de pintar un paisaje, ¿por qué no? ¿Alguien te ha encargado, oye, hazme un paisaje como los que hacías? ¿Alguien te ha sugerido alguna vez? Hazme un paisaje como que he visto en... En alguna ocasión, sí. Además, un paisaje de grandes dimensiones. Sí. De grandes dimensiones. Pero eso no se olvida, es decir, que tú sabes pintar. Absolutamente. Como pintabas antes. Absolutamente, ¿no? Pero es que tampoco es que te vayas detrás, es simplemente de, oye, la llum de l'Àuria, ¿no? Que es uno de las marinas, digamos, más creativas, porque la llum de l'Àuria, en concreto, parte de la submediterránea. La submediterránea eran, digamos, lugares concretos de nuestra costa mediterránea, y la llum de l'Àuria son esos lugares, pero sin ser concretos. Tienen esa luminosidad, tienen esas formas, pero no representan un punto determinado de nuestra costa, ¿no? Entonces, la llum de l'Àuria es la serie ideal para hacer ese tipo de planteamientos. Tras 30 años de todo esto, uno se siente como maduro, uno se siente más artista. ¿Cómo se siente el acuarelista? Para poder valorar esto, tienes que remontarte a cuando empiezas. Entonces, cuando empiezas, tú te das cuenta de que hay verdaderos artistas, verdaderos maestros que te dejan anonadado, ¿no? en ese momento. Y tú te fijas la dirección para conseguir aquello que estos maestros han conseguido. Pero resulta que esos maestros normalmente suelen ser gente ya con mucha experiencia y con muchos años. Cuando tú llegas a esos años, si has hecho la tarea, que es seguir pintando, trabajando y tener una guía clara, al final te das cuenta que estás en ese plan. Pero Pascual Cándido ya es un referente también en acuarela. Quiero decir, no sé si soy referente para alguien. Un artista reconocido. Lo que sí que puedo decir es que tengo una trayectoria, ¿no? Y son muchos años de pintar y de no parar de pintar. Ahí yo siempre cuento la anécdota, que la cuento muchas veces, ¿no? Y cómo empezamos, ¿no? Empezamos con mis primos, mis hermanos, pintando con la abuela, cuando teníamos 7 u 8 años, y fueron dejándolo porque es normal. Y uno quedó. Y uno quedó pintando hasta la fecha, ¿no? Y esa, digamos, que es la clave. Y luego, evidentemente, eso te permite explotar la creatividad. Si tienes una base creativa interesante, pues en la práctica te permite estar ahí, ¿no? Vamos a ver, me soplan que tenemos un vídeo del maestro pintando, pues lo vamos, bueno, lo vamos a... No, es un detalle, digamos, un detalle... Ahora se está proyectando. Después de haber terminado una obra, un detalle de lo que era mi paleta de lo que era mi paleta. Sí. Y la obra... O sea, eso es la paleta, una parte de la paleta.
Eso es una parte de una de las obras, pero que yo la estoy observando y está a la inversa. Vale. Pero mira, ¿cómo se ve? Y luego, pero se ve las texturas. Y ahí estoy en el estudio, recientemente. En plena fase circular, ¿no? Porque pues que estoy metido de lleno pintando ahora en este sentido, y aquí pues hay obras. Ahora estoy haciendo obra circular, y esta obra que ves que tengo ahí entre mis manos, que es una obra muy apaisada, pero muy estilizada. Es un paisaje. Es una preciosidad. Muy estilista, ¿no? Este sería el detalle que hemos visto antes, ¿no? Oye, y sigues pues respetando el blanco del papel, ¿no? Lo veo, que sigues respetando el blanco del papel, haciendo del blanco del papel un color más. Es que es la base. Eso es lo que le da profundidad a la obra. Digamos que ese contraste que necesitas para matizar los demás tonos, los demás colores, es el blanco. Y el blanco del papel te da una luminosidad tremenda, porque es, digamos, la luz máxima. Pascual, dejamos un poco la trayectoria y el concepto de arte en sí mismo y nos vamos un poco a lo que va a ser esa exposición. ¿Quién está detrás de ella? ¿Cómo se ha organizado? ¿Cómo se propone? Esta exposición pues, nace un poco el año pasado, justamente. Hice una exposición mixta, ¿no? Una exposición en la Caja Rural aquí en Villarreal, que hacía ya más de una década que nos ponía en la caja, ¿no? Sí. Y de ahí sale un poco la idea de lanzar una exposición con más intensidad. Carmela, la técnica del ayuntamiento en cultura, pues me propuso esta posibilidad, ¿no? Y que yo, evidentemente, enseguida me pareció estupendísima, ¿no? Porque me da la posibilidad de poder expresar todo en una pincelada, ¿no? Ver toda la exposición en una pincelada, que sería un poco el gesto, ¿no? Entonces, la gente que pueda ir a la exposición va a ver eso. Toda una carrera en una pincelada. Ahí estará TV4, estarán las cámaras de TV4 ese día. Ahí estaremos, don Ismael. Ese día hay que vestirse de largo y venir para acá, para Villarreal, ¿eh? Claro, ya no tendremos esa calor fuerte. Y ahí estaremos, por supuesto que sí. Un buen catálogo, además, ¿no? Se está trabajando en ello. Estamos preparando un catálogo, tú también estás ahí trabajando en ello, ¿no? Y don Jesús también, que le ha acompañado durante estos años. Que yo lo que he querido un poco que en el catálogo las dos personas que me habéis acompañado, digamos, más de continuo, porque hay más gente que ha colaborado, y es complicado que estén todos porque todos tienen su trabajo, es complicado que la gente que en un momento determinado también ha colaborado en mis exposiciones, pero las dos personas que habéis mantenido durante mi carrera, digamos, siempre el tete-a-tete, pues que estuvieseis ahí pues, reflejando un poco vuestra opinión, vuestro carácter, ¿no? Y estoy convencido de que eso da caché a mi obra. Algo escribiremos ahí para ese catálogo. Pues, don Pascual Cándido, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos en contacto, ¿eh? Yo acabo de trabajar el día 10, nos ponemos a ir cerrando capítulos que tenemos ahí entre manos, y solo decir a la audiencia que ya el estudio suyo, que hace tiempo que no voy y sí, claro, me gusta ir. Sí, ya verás ahí que ahora está la obra muy amontonada y tal. Ya te veo ahí. Y eso siempre te da gusto, entrar en un estudio que haya obra. No, quería decir de que a la audiencia de que no nos vamos a ver aquí hasta esa fecha, ¿no? Sí. Y hay un pequeño problema cuando las inauguraciones son inmediatamente después del verano, o sea, en septiembre cuando empieza la temporada, porque la gente está desconectada, porque la gente está fuera y es difícil. Me ha ocurrido en alguna ocasión, hemos tenido que hacer un poco más de esfuerzo de comunicación, pero al final siempre ha tenido eco. Nuestras redes sociales, que nos haremos eco ahí. Ahí estaremos. Y TV4, que estará ese día. Pues muchísimas gracias, don Pascual. Antonio, a ti y a todos vosotros aquí en TV4. Pues despedimos a nuestro invitado artífice, además del decorado, que nos reviste y nos acoge semana tras semana. ¿Con qué me voy? Con Garbage, Empty es... ¿Esto qué es? Ah, sí, una banda americano-escocesa que el próximo miércoles, el 8 de julio,
actúa en Viveros, en Valencia. A mí me ha encantado, suena así de bien. Más cosas, Carrer 024. Tenemos el teaser, lo que se llama el tráiler, del último montaje de la compañía de Sol Picó. Sol Picó danza, una gran artista, y un montaje espectacular, es un montaje de calle, danza en la calle. Además, se vivirá dentro del ciclo de Saguna Escena. Vemos en qué consiste. No hay que condenar a la gente a la soledad. Hay que construir compañerismo. La solitudine non ha età.
La solitudine è come un tunnel che non finisce mai. Faccio fatica a stare bene con me stessa. La solitude n'a pas d'âge. La solitude est comme un tunnel infini. J'ai du mal à me sentir bien avec moi-même. C'est un vide, une tristesse. We come to suffer, to go through anguish, to know loneliness. Why should we worry about the state of our guts, about our wrinkles? We have to worry about how we feel. So many lonely old men, lonely old women, so much loneliness in the midst of the crush of humanity. All this selfishness choking us. Mañana, mañana, cuando yo muera, mañana, mañana, mañana. Y habrá cesado el miedo de pensar que ella siempre estaré sola, que ella siempre estaré sola. Cine, apuntes para una ficción consentida, es el título de la película que se puede ver durante toda esta semana en el Teatro Municipal de Benicàssim. Vemos el tráiler. Soy consciente de ir a la fuga, de ser siempre una extranjera. Pero, ¿qué hace una actriz suiza en Madrid? Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Me dijo que se había enamorado de nuestra lengua y que el acento no era ni lengua, ni texto, ni teatro. No hay movimientos, no hay gestos. Solo hay palabra. Tú siempre hablas tan poco. Más o menos. Voy mañana a presentarles el proyecto. Zu was für einem Ergebnis das Ganze führen soll. Es handelt sich um ein Theaterstück für jeweils eine einzige Person. Stopp. Eres muy tú hablando en suizo por teléfono. ¡Qué estupidez! Bruno la ha dirigido en varias obras y, por supuesto, la ha dirigido demasiado. Tienes mucho talento. Los papeles no se dan. Se ofrecen. Muss einfach funktionieren. A lo mejor no soy lo bastante buena y punto. No te necesitan, ya no te quieren. Ich, als Zuschauerin, folge den Anweisungen einer Stimme. Vale, ¿ahora cantado? Hablar en español me da la libertad de ser imperfecta. Sol de casa no calienta. Es un poco ir contra natura, ¿no? Yo no voy contra natura. Nosotros seguimos. Más cositas, más arte. Tenemos en este caso un vídeo sobre lo que ha sido la rehabilitación de los frescos de la parroquia del Museo de San Nicolás de Valencia. Valencia alberga esta capilla impresionante. A mí me ha dejado anonadado, es algo así como la Capilla Sixtina, pero aquí al lado, en Valencia, y encima el reportaje está hecho a vista de dron, con lo cual las imágenes todavía cobran mayor espectacularidad, como van a comprobar en este reportaje.
Y me voy a publicidad, lo hago con Teatre de l'Abast y Cero en Conducta. Se han juntado para este gran montaje que se llama Rob y que también estará en la programación de Saguna Escena de este agosto, aquí, muy cerquita, en Sagunto mismo. Pues esto es todo hasta ahora, les dejamos con este tráiler, el tráiler de esta obra, luego unos consejos publicitarios y a la vuelta nuestro tertulión sobre inteligencia artificial hoy y creatividad con Jesús Montesinos y con Chimo González y muchas más cosas aquí en TV4, en Quadre en Blanc.